David, y tú has señalado, lo hemos conversado otras veces, afortunadamente hemos testeado esto contigo en varias oportunidades y tú hace mucho tiempo que vienes hablando de esto de la emergencia, ¿no? En el tema del empleo. Y cuando te hemos entrevistado otras veces, has dicho que el foco principalmente son mujeres y jóvenes donde hay que poner el acento. ¿Sigue siendo así o con números más altos eso cambia? No, simplemente que la tasa de desocupación está mostrando ahora lo que antes mostraba la baja tasa de ocupación, que es el otro indicador que he dicho, ¿cierto? Y evidentemente, claro, llevamos 4 meses, 3 meses, digamos, 4 meses con IMASEC negativo y eso tiene un efecto, ¿no? Entonces se empieza a empeorar la situación, pero claro, pongámonos en el lenguaje cuando hablábamos, cuando estábamos en el gobierno anterior. Según el gobierno anterior, estaríamos comparando con la situación que teníamos del gobierno pasado, digamos, entonces estamos mucho mejor que en 2021, eso es evidente. Pero estos son los indicadores que no son aceptables, ¿no? Entonces, yo pienso que en este trabajo que nosotros hicimos, a mí me gustaría como ponerlo como tal vez en estos grupos. Yo creo que habría que pensar, o sea, uno tendría que decir, ok, lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer, a quién miramos por delante? Que sea como el objetivo de política. Mujeres, jóvenes, pymes. Y mujeres jóvenes, que son las más afectadas, Las ¿no? mujeres Porque jóvenes, jóvenes, hoy mujeres día y mujeres la tasa de jóvenes. desocupación de mujeres jóvenes Claro, 28,3%. o sea, los más altos son las mujeres jóvenes. Claro, entonces de hecho tenemos, eh, los jóvenes llevan 45 meses con tasas sobre el 18% y es como que no ocurriera, digamos, ¿cierto? O sea, no es que descubramos que las tasas de desocupación son altas, lo que pasa es que por alguna razón el discurso era muy obsecuente. O sea, eh, no hubiera sido tan malo eso si es que uno hubiera dicho, bueno, es como el natural oficialismo que tiende siempre a mirar las cifras mejores, digamos, ¿cierto? Es como de alguna manera hay un relato, ¿cierto? Pero, ok. Pero, lo complicado es cuando se empieza a actuar como si efectivamente estuviéramos en una situación mucho mejor. Porque cuando no se actúa bien, en la práctica se actúa como si no estuviéramos en crisis y entonces se empiezan a empujar estas políticas que sin reconocer que tienen lados positivos pero tienen lados negativos. Y este es el lado negativo, ¿cierto? Y ahora nos estamos encontrando con eso. El dato que se entregó hoy día es el trimestre marzo-mayo. Así que pongámoslo abril, ¿ya? Digamos, es Ujú, abril. ujú. O sea, los datos del INE que muestra son del mes de abril. Sé que estamos a fines de junio, pero los datos de abril. ¿Qué pasó en abril? Bueno, en abril empezó a regir la baja de 44 a 42 horas. Eso es un alza de costos laborales, porque una empresa para la cual esa jornada sí es importante, Claro, ¿cierto? un hotel, Claro, no es para alguien que la empresa que ya tienen 40 claro. horas, pero para los que tienen 44 horas, le mantienes la remuneración a la persona, pero bajas las horas. O sea, el aumento en costo por hora es de 4,8%. Ya, o sea, en abril aumentó el costo del trabajo con la rebaja de los Aumentó el costo de 42. trabajo y va a seguir aumentando, ¿cierto? Porque tenemos otras cosas que están en la agenda. Está el aumento de la reforma de pensiones. Esas son cosas que se sabían, ¿cierto? Que tenemos un calendario de costos laborales que no es el mejor. Pero dime Entonces, una en el cosa, David. escenario que estamos hoy día, mantener el empleo sí es algo ya complejo, ¿no? O sea, esto Eh, podría seguir empeorando. claro, porque a quien golpean más, de nuevo, son las pymes, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo es, si nos vamos a poner a decir dónde tenemos que ser empáticos, tenemos que ser empáticos con las empresas con las que los costos son más importantes, los costos laborales, que son las pymes. Tenemos que ser más empáticos con los grupos que están mucho más afectados, que son las mujeres y los jóvenes. Y tal vez pensando en esos grupos es que tendríamos que hacer una evaluación de cuáles son las políticas que tenemos que abordar. Y por eso nos dedicamos a hacer algunas propuestas en esa línea. Que no, aquí yo no he hablado de la CUT, no he hablado de la CPC, no he hablado de los grupos tradicionales, ¿cierto? Que se sientan a la mesa a conversar. Creo que nos podríamos equivocar si seguimos
mirando como a los grupos más tradicionales, porque esos grupos tradicionales para ellos no hay un problema. Y aun cuando esas organizaciones eventualmente puedan decir sí, efectivamente hay que hacer cambios, etcétera, pero en realidad creo que nosotros teníamos que sentar a la mesa a mujeres, a las personas que hoy día no tienen trabajo, ¿cierto? Que son, ¿quién las representa a ellas? Digamos, en la discusión del salario mínimo, por ejemplo, reciente se dio eso de nuevo. Teníamos negociando a la CUT, con el respeto que me merece siempre el movimiento sindical, pero no representan a las A personas los que no sin están trabajo, trabajando. ¿cierto? Y entonces, claro, esa labor la tiene que hacer el gobierno, pero no la tiene tan fácil, digamos, ¿cierto? Porque la presión es siempre, Y bueno, eso es lo que trataron de ustedes como un poco de buscar en esta mesa de reactivación laboral. un ejercicio de empatía. Hicimos un ejercicio de empatía, digamos, en quién, olvidemos de qué instituciones están proponiendo ciertas cosas, las cosas que miramos las tratamos de pensar en esos grupos en particular. Ya, o sea, ya, apuntan. Ahora, el informe, esta es la mesa de reactivación nacional, es un encargo del ministro del Trabajo, Sí. Tomás Rau, y usted ahora le entregan este informe, pero hace un diagnóstico y también presenta medidas. Y vincula el alza del desempleo a salario mínimo, o sea, a que ha habido en el último tiempo una conjunción de cosas: salario mínimo, reducción de la jornada a 40 horas y el alza de cotizaciones del empleador. ¿Significa entonces eso que no había que avanzar en estas medidas? La oportunidad no fue la más adecuada, porque si se hubiera reconocido, ¿cierto? Como veníamos diciendo, antes que empezara el gobierno anterior, a fines del 2021, cuando empecé a hablar de emergencia laboral, fue precisamente, como alguna vez lo hemos conversado también acá, porque tenía el temor de que no se visualizara que estábamos en esta emergencia. Eso se soslayó. Y efectivamente había que discutir ese timing. Pero de nuevo, se avanzó en el tema de las 40 horas. En el tema de las 40 horas, de nuevo, se pueden hacer acuerdos, digamos, con las empresas grandes. Pero de nuevo están sentados a la mesa los que no, creo yo, que no son los más afectados. Entonces hemos tenido un ejercicio de poca empatía. Y hoy día, bueno, pero también preguntémonos, ¿por qué hemos hecho distinto para poder tener más empleo? Recordemos que la última política, bueno, la penúltima política, la última fue tratar de empujarse a la cuna del gobierno anterior, que obviamente es una medida que por cierto apoyamos fuertemente, pero una de las últimas políticas simbólicas fue la de negociación por rama. Negociación por rama es básicamente nivelar, tienden a nivelar, tenemos a nivelar empresas de distinto tamaño. O sea, ese es una tremenda presión adicional a pymes, ¿cierto? O sea, estamos hablando del 90% de las empresas del país, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, todas básicamente le estamos poniendo la misma vara de las empresas grandes. A eso íbamos, ¿cierto? Se estaba hablando hace poco de seguir subiendo el salario mínimo a más de 600.000 pesos, no sé en qué mundo estamos, ¿no? No deberíamos estar hablando de eso, si es que en realidad hubiéramos sido empáticos con las empresas más pequeñas. Que solo salen al parecer como en periodos de elección, cuando empiezan a salir un poco al ruedo. Así que ese ejercicio de empatía, el que yo creo que nosotros tenemos que hacer hoy día, la situación me parece que es bastante seria, porque no tenemos todavía bien aquilatado. Este tipo de cosas lamentablemente se aprenden, uno las aprende después, ¿cierto? Para eso están los académicos que hacemos estudios. Es como lo que se llamaría el análisis post-mortem, digamos, pero nosotros quisiéramos que no hubiera acá defunciones, ¿cierto? Sino más bien quisiéramos como poder reavivar esto. Entonces, es muy difícil después tratar de entender la magnitud del daño que se ha generado en el mercado laboral, que lo estamos viendo hoy día de todas maneras. David, dijiste ahí al pasar que también habían visto el tema de sala cuna, pero la discusión antes de que se enviaran ahora las indicaciones y lo que ha precedido todo aquello, ha sido de si esa política va a ayudar realmente a la reactivación económica y al tema laboral de la mujer, o dicen otros que lo podía perjudicar debido a que le colocaba una mochila más a la empresa y parcialmente a una pequeña empresa. A tu juicio, así como está o con las indicaciones que se presentaron, ¿afecta al empleo o va a traer un alivio al empleo femenino? Un alivio, definitivamente. La
la duda que había era si... había dos dudas, digamos. Uno, que es que la norma del artículo 203, sala cuna, básicamente establecía al empleador una obligación de proveer sala cuna. Y esa obligación, en la práctica, la tenían las empresas grandes, o medianas para grandes y grandes. Porque había que tener 20 mujeres, ¿cierto? Entonces empresas de 40, 50 o más, digamos, eran las que realmente podían tener ese... En el resto no había derechos a la cuna. O sea, se habla del derecho a la cuna, pero era una norma que en verdad no era un derecho para nadie, digamos, salvo para un cierto grupo. Y lo que se trataba con esto era de que fuera generalizado. Eso quería decir que le ibas a poner la obligación a las microempresas, a las empresas pequeñas, a todas, de cualquier tamaño. Entonces había que ser muy cuidadoso, porque tú podrías decir que si la obligación de proveerse a la cuna está en el artículo 203, se podría interpretar que en realidad da lo mismo que tú hubieras cotizado el 0,3%, 0,2%, como se estaba hablando. Si no habías a la cuna, tenías que proveerla, y si eres una empresa pequeña, eso eventualmente te podía hacer quebrar, digamos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de interpretaciones que vienen después con las normas que quedan mal hechas, eso había que aclararlo. Bueno, eso ya no ocurre. Ahora quedó claro que con la cotización los empleadores cumplen con su obligación, y al mismo tiempo el gobierno no está subiendo la cotización del empleador, sino que está rebajando la que va al seguro de cesantía. Así que desde el punto de vista de costo laboral, por lo menos, eso no está teniendo impacto. Y por lo tanto, todas las otras cosas juntas, bueno, las cosas que se han dicho, en realidad es como el momento para ir adelante con sala cuna. Eso de todas maneras va a servir, pero sala cuna es una pieza, ¿cierto? Pero que faltan otras cosas. Ahora, el hecho de que esto salga, evidentemente nos va a ayudar. No es el empleo masivo, si sabemos que hoy día además hay menos niños y niñas, digamos, que están naciendo, ¿cierto? Entonces... Está llegando un poco tarde. Está llegando tarde, o sea, qué bueno que ocurra. Claro. Pero tenemos que mejorar todo el panorama, y por eso nos concentramos. Las primeras cosas que decimos son empleo femenino, y lamentablemente es una pena que en el Chile hoy día todavía sigamos asociando empleo femenino con niños, ¿cierto? Porque eso quiere decir que corresponsabilidad no Claro, hay. los niños siguen siendo de la mujer. Claro, porque no estamos a la altura de eso. Y entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es como alinear bien todo el ciclo de vida de los niños, digamos, que es donde se requiere que podamos tener una oferta educativa que permita, ¿cierto?, que pueda haber más inserción laboral femenina en el caso de las mujeres, y en particular en el caso de los niños. Tenemos ahí un déficit que es entre la edad desde que salen de la cuna hasta antes que entran a prekinder, por así decir. En ese lapso, entre 2 y 4 años, es donde más tenemos que apuntar. Pero bueno, hay también muchas otras cosas. Hay un montón de medidas. Solo me gustaría preguntarte por una, porque proponen evaluar la eliminación de la indemnización por año de servicio, que es una medida controvertida. ¿Por qué? ¿Y no sería como facilitar los despidos justo en un momento en que hay alto desempleo? Hay una mala comprensión del tema, digamos, y es que los costos de despido... Chile es un país que tiene costo de despido alto comparado con la OCDE. Tomen a una persona de 10 años, 5 años, los costos de despido en Chile son mucho más altos. ¿Qué significa eso? Significa que los costos de contratación son altos, porque cuando se hace una contratación se toman en cuenta cuáles son los costos de despido. Y pregúntense por qué tenemos tanta rotación laboral en Chile antes de un año. Y eso es porque tenemos una norma, que es la indemnización por año de servicio, ¿cierto?, que establece que tienes un mes por año a los 12 meses. Entonces, tenemos mucha rotación. Hay gente que dura 4 meses, 6 meses, 9 meses, 11 meses y 2 días. Y ahí los despides, pues no tienes indemnización. Entonces, tenemos un sistema que te favorece esa rotación, que no es amistosa, digamos, con mantenerse en el trabajo. Entonces, hemos estado acostumbrados a funcionar así. Pero es una norma donde los costos de despido son altos, en la situación que tenemos hoy día, pero al mismo tiempo también con las tecnologías y las empresas necesitan moverse. Necesitamos pasar a una forma donde las personas tengan protección, pero necesitamos que se produzcan los ajustes en la economía. Tienen que poder moverse, incluso para las personas, muchas veces se quedan en un lugar
porque tienen ya mucha antigüedad, ¿cierto? Entonces no es un esquema, eso se viene estudiando hace harto tiempo, pero nosotros igual estamos atentos a otras cosas. Mencionamos en el informe que los costos de despido en Chile han venido subiendo, no por la indemnización, esto es con la misma indemnización, pero lo que está ocurriendo es que ha empezado a haber costos de despido que vienen por cuestiones más judiciales o bien por la vía práctica, digamos, ¿cierto? O sea, hoy día despedir a una persona es mucho más caro que antes, porque se está discutiendo más en los tribunales, porque hay... se judicializa. Se está judicializando. Se estamos en un camino que se parece mucho a lo que tuvimos, a lo que después se transformó esa judicialización en el sistema ISAPRE, ¿cierto? Entonces, también ahí queremos levantar una advertencia de que eso no está bien. O sea, lo que necesitamos es que necesitamos certeza. Las empresas, pensemos en las empresas pequeñas de nuevo, necesitan certeza. ¿Cuánto les va a costar despedir a alguien? ¿Ya? ¿Cuánto les va a costar despedir a alguien? Certeza. Si eso no es cierto, si eso puede ser 3 meses o puede ser 8 meses o 12 meses, esas empresas básicamente lo que empiezan es, ¿qué es lo que hacen? ¿Se inhiben de contratar o se van a la informalidad? Que es el dilema que tenemos hoy día. Claro, porque está aumentando la informalidad. Entonces tenemos que buscar formas de facilitar que personas informales sean formales y no al revés, digamos. Ese es como el drama que tenemos, ¿no? Y por eso es que nos atrevemos a plantear temas que a veces son incómodos de plantear, pero la pregunta es ¿cuál es la alternativa? El modelo que hemos tenido no nos ha servido, no nos está sirviendo, ¿cierto? Y por eso es que pensamos que hay que avanzar. También hay normas en el área, nos pusimos algunos elementos en el ámbito de la capacitación. Estamos proponiendo también un gran programa de jóvenes que pensamos que a los que también hay que enfocar. Estamos apuntando ahí a los jóvenes de la educación media técnico-profesional, que ustedes saben, hoy día ellos son todavía 37% de la educación media, pero es probablemente el segmento más invisible que hay, nadie habla de ese grupo. Hay 75.000 egresados todos los años y un 25% no tiene posibilidad de hacer práctica. Ahora, ese es un grupo donde nosotros estamos proponiendo focalizar, vincular a las empresas, prácticas, que esas jóvenes tengan una primera experiencia laboral en una empresa grande. Para eso se requiere un esfuerzo, una alianza público-privada bien importante. Todo eso es parte del informe que entregó hoy día la Mesa de Reactivación Laboral, que presidió el economista David Bravo esta tarde con nosotros en Conexión. Sacábamos la cuenta, ya lleva como más de 10 comisiones como esta en el cuerpo. Así que muchas gracias por tu tiempo aquí y en las distintas comisiones. Esperemos que sea la última. Gracias. Chao.